Vamos a hablar brevemente acerca de los pecados de la lengua en esta tercera sección del Discipulado 1, donde estamos tratando los fundamentos de la vida cristiana. Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. En los pecados de la lengua. La palabra de Dios nos presenta a la lengua como un miembro indomable, que se obstina en hablar lo que no conviene. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La obra regeneradora del Espíritu Santo que comienza en nuestro corazón quiere alcanzar también nuestros labios y darnos un nuevo vocabulario y control sobre lo que decimos. Ese control sobre lo que decimos lo vamos a llamar dominio propio. Entonces vamos a ir considerando cada uno de los pecados de la lengua que deben desaparecer de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. En primer lugar vamos a considerar malas palabras, blasfemias e insultos. Malas palabras, blasfemias, insultos. En primer lugar, Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas malas palabras, blasfemias e insultos pueden estar dirigidos contra Dios muchas veces, contra nuestro prójimo muchas veces, o ser pronunciados sin destinatario en particular, en un momento de ira. El espíritu se contrista cuando las pronunciamos. Mira lo que quiere decir blasfemia según el diccionario. Palabra proferida en deshonra, descrédito o menosprecio contra Dios o personas y cosas santas. Palabra gravemente en deshonra, descrédito o menosprecio contra alguien o algo digno de respeto. Insulto, a ver qué es insulto. Acción y efecto de dirigir a alguien expresiones ofensivas. Cuando estás diciendo cosas ofensivas contra alguna persona es un insulto. Expresión que se emplea para dirigir a alguien, expresiones ofensivas. ¿Ven? Entonces, esta es la primera cosa que mencionamos, que es un pecado de la lengua que debe ser desterrado de nuestra manera de hablar. La segunda es conversaciones, cuentos y chistes obscenos y palabras deshonestas. Conversaciones, cuentos y chistes obscenos y palabras deshonestas. Dice la Biblia en Efesios, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que no podemos, que tenemos que desarraigar toda palabra deshonesta. Miren, deshonesto es impúdico, falto de honestidad, inmoral. Lo contrario a honesto. Honesto es conforme a lo que exige el pudor, la decencia. Algo que está alineado con las buenas costumbres, que lo honesto es honrado, incapaz de robar, estafar o defraudar, razonable, moderado. Entonces, toda palabra deshonesta debe salir desaparecer de nuestra boca, que es truhanería. Truhanería, dice el diccionario, es la acción propia del granuja, que vive de engaños y estafas, que con bufonadas, bromas, gestos o cuentos divierte a otros. Un engañador, un simpático engañador. En tercer lugar, pecados de la lengua. Expresiones hirientes, palabras ásperas y griterías. Expresiones hirientes, palabras ásperas y griterías. Dice la Biblia en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Si bien no son malas palabras, son palabras hirientes y denigrantes. En cuarto lugar, cargadas o burlas. La cargada, muy común en nuestro medio, es una expresión de la carne que no brota del amor. Lastima a otros y daña la imagen del ofendido delante de los demás. En el pueblo de Dios debe ser desarraigada, pues lleva a la liviandad y apaga el Espíritu Santo.
En el diccionario buscamos cargada y dice argentinismo, burla o broma. En quinto lugar vamos a mencionar las detracciones. Detracciones. Detracción es una conversación denigrativa que resta el honor o el buen nombre de otra persona. Detractor es aquel que desacredita a alguien publicando o diciendo cosas contra su buena opinión y contra su fama, contra su buen nombre y honor. Sexto, calumnia. Es una acusación infundada, falsa y maliciosa, hecha con el propósito de causar daño. Calumnia, calumnia. Jehová, dice en los Salmos, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y después da la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. En séptimo lugar, pecados de la lengua, quejas, rezongos, protestas y lamentos. La queja está continuamente en la boca de los incrédulos. El cristiano da gracias a Dios por todo. Dice Efesios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Octavo, liviandades o pavadas. Son expresiones sin pensar, sin juicio, sin criterio, que no miden las consecuencias. Pavada también es un argentinismo que significa tontería o estupidez. En noveno lugar vamos a mencionar la mentira. La mentira es uno de los pecados más comunes en el mundo, un pecado de la lengua más comunes en el mundo. Algunos creen que no se puede vivir sin mentir y se justifican porque lo hacen. Mentir es afirmar una cosa diferente a la realidad, afirmar una cosa diferente a la realidad o negar la realidad, que se dice sabiendo que no es verdad. Yo miento cuando digo algo sabiendo que no es verdad, que es diferente a la realidad o niega la realidad. Entonces, la mentira tiene como intención, si sé que no es verdad, ¿la intención cuál es? Engañar al prójimo. Puede ser premeditada o espontánea. Se llama mentira piadosa la que se dice para no causar disgusto o tristeza a alguien. No obstante, sigue siendo mentira. ¿Por qué se miente? Puede haber muchas causas. Evitar el sufrimiento, exaltarse, evitar un justo castigo o evitar una justa disciplina. Se miente por avaricia, se miente por celo, se miente por envidia. Dios condena la mentira. En Levítico, en la ley, dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, firmado yo Jehová. Leemos en los Salmos, destruirás a los que hablan mentira. Leemos en Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, otra vez mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Cristo en quien no hubo engaño en su boca, según Isaías. El décimo pecado de la lengua que vamos a mencionar es deleitarse en escuchar y o cantar canciones inspiradas en el pecado. Deleitarse en escuchar y o cantar canciones inspiradas en el pecado. Miren qué pecado de la lengua este. Hay gran cantidad de canciones que escuchamos diariamente que están claramente inspiradas con mayor o menor grado de obviedad, o sea, nos damos cuenta mayormente o menormente en acciones, actitudes o pensamientos pecaminosos. Eso ha inspirado la canción. La letra de esas composiciones hablan de pasiones clandestinas, adulterio, engaño, fornicación, traición, y muestran todas estas aberraciones como si eso fuera algo digno de ser vivido para experimentar la felicidad. Tal es el ejemplo de una canción que escuchamos muchas veces en estos días, que se ha titulado Amor Salvaje. La hemos escuchado muchas veces cantar y principalmente por mujeres. Y realmente es una canción que denigra
a la mujer. Por más poesía que se le incorpore al pecado, de todos modos aún continuará siendo pecado. Parece inocente o artístico, pero el efecto que produce en la psicología de la persona es que abre una verdadera puerta a lo malo y a lo destructivo. Coquetear con el pecado indefectiblemente termina destruyendo. Es realmente una manera muy alegre de dejar entrar a Satanás en el corazón. Es como si presentando... vuelvo otra vez a la canción esta que mencionaba de Amor Salvaje. En mi opinión, la manera en que yo entiendo, opino que esta canción denigra a la mujer, abre una puerta, como estamos diciendo acá, para que la mujer admita este tipo de relación innominada, porque ni el nombre se dijeron, pero tuvieron sexo durante toda la noche. Mi opinión es que esta es una canción denigrativa de la mujer que abre puertas al pecado y que cantarla está constituyendo un pecado de la lengua. Es como si presentado como con una música pegadiza o con una letra muy poética, lo malo no fuera tan malo. Y hasta pareciera que es bueno, y lo que es peor, va creando una sensación de nostalgia que despierta el deseo o la curiosidad por experimentarlo. A través de deleitarse escuchando o cantando determinadas canciones con este tipo de letras, se va produciendo una concepción intelectual del pecado. Se imaginan situaciones y se comienza a disfrutar de esas situaciones pecaminosas, por lo que automáticamente se está pecando. ¿Vieron lo que decía Santiago? Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Este es el proceso. Todo comienza por ser atraído, continúa por ser seducido. Allí nuestro instinto animal desordenado, o sea, la concupiscencia se embaraza. Luego la consecuencia de esa concepción es que se pare el pecado. Aquí el pecado ya vio la luz. Y la consecuencia casi inevitable es que se realice la acción. O la consumación del pecado, y lo que produce la muerte espiritual de la persona. En 11º lugar vamos a mencionar otro pecado de la lengua, que es el chisme o la murmuración. Dice en Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Levítico dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, firmado yo Jehová. Proverbios dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Sigue Proverbios: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si alguien te quiere contar algo acerca de otra persona, sea hermano o no, simplemente no lo dejes. No demos lugar a Satanás. En Proverbios dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Lo que Dios nos manda es un amor ferviente, celoso, que cuida la dignidad y el buen nombre del hermano. Es muy importante aprender a cubrir la falta, es decir, a no divulgarla porque sí nomás, sino que debemos buscar restaurar al hermano. Es muy diferente cubrir la falta que encubrir. El que encubre participa del pecado. El que cubre la falta simplemente no la tiene en cuenta, la pasa por alto, no desmerece al hermano porque lo ama y no quiere que su buen nombre sea afectado. ¿Qué es murmuración? Entonces, murmuración es conversación en perjuicio de un ausente. ¿Qué es chisme? Noticia verdadera o falsa. Por más que sea verdad, es chisme lo mismo, Noticia verdadera o falsa con que se murmura o se pretende desacreditar a alguien publicando o diciendo cosas contra su buena opinión y fama. ¿Qué clase de persona te consideras tú? En el libro de Proverbios se describe a la mujer virtuosa, en Proverbios 31. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Eres una persona virtuosa o una como la que describe el apóstol Pablo?
Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Miren la mujer virtuosa de Proverbios 31 y la mujer chismosa de 1 Timoteo 5:13. En la actualidad contamos con un invento de la era de las comunicaciones llamado teléfono, fijo o celular, el cual nos es sumamente útil para llamar a una hermana que está atravesando un problema, pero no para chismear. Recuerda, la murmuración es pecado y no debemos participar de ellas. Dice Proverbios, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cuál es el nuevo vocabulario que debe tener el Hijo de Dios? El nuevo vocabulario de los hijos de Dios es, en primer lugar, todo lo que digamos debe ser para edificación. En segundo lugar, como embajadores de Dios, todo lo que digamos debe representar fielmente a Jesucristo, darle a conocer a través de nuestros labios. En tercer lugar, todo lo que digamos tiene que ser con gracia, sazonado con el Espíritu Santo. Dice así Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En cuarto lugar, todo lo que digamos debe brotar de un espíritu de fe. En quinto lugar, la lengua debe ser un instrumento de Dios que enseña, ora, canta, da gracias y predica. De todas estas cinco cosas que hemos mencionado en el vocabulario de los hijos de Dios, hay textos. Le pedimos a cada uno de ustedes que hagan la tarea de buscar textos que afirmen esto, porque lo hemos sacado de texto, no lo pusimos acá justamente para darles la tarea de buscar textos que afirmen estas cosas que dice en estos 5 puntos. Y hay muchos textos, les advertimos, pongan aunque sea uno. Como conclusión, entonces vamos a sacar que el murmurador rompe la unidad del espíritu que debe reinar en la iglesia de Dios. El murmurador no tiene conciencia ni de cuerpo ni de familia, ni se siente uno con su hermano. Dice en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y podríamos también decir, sobre esto hablad. Que el Señor nos dé la gracia para que nuestros labios den gloria a su nombre, de tal manera que cuando Cristo regrese, cuando Él venga, nos halle, como dice su palabra en Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ante todo, dice la Escritura, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y concluyo con el texto de Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que usemos nuestra lengua para bendición y no para maldición, para hacer volver a alguien de su mal camino, de su error, y no para inducirlo al mal camino, para perderlo culpa de nuestros chismes o nuestro mal hablar. Espero que esta lección les resulte de mucha utilidad para ustedes y para enseñar a los nuevos discípulos a los que estamos formando en los grupos de evangelismo y discipulado.